hasta el capítulo 20, entonces, 29. 29. Entonces, Voy a revisar. yo le iba a preguntar que si podemos usar el que usamos con el licenciado Rubén Pérez, que ese lo tenemos ya fotocopiado, todos. Y es el Es el mismo mismo, Serway. ¿no? Sí, es el mismo Serway. Solo que nosotros lo tenemos en fotocopia. Sí, yo se los puse por si no lo tenía. ¿Mm? Es la misma Entonces, edición, ¿no? La 13ª edición. es un poquito más antiguita que eso, como la 11ª edición. O, La 11ª. sí. Yo aquí lo tengo. A ver, voy a revisar eso que me está diciendo. Este que tiene. Ese está completo, ese sí está completo. Ujú. Serway. Es 9ª edición. Novena, sí, es bastante antiguo. Sí. Pero ese está completito, ese sí. No. Déjeme ver, yo recuerdo que tenía ese Desir Semansky. Y este, No, solo voy a admitir gente. así Déjeme ver. van a estar todos los demás Pero también. fíjese que sí está completo Está completo. el que les compartí. Entonces, tal vez tengo que usar mi computadora para ver si está completo. Ajá, puede ser, porque a mí me aparece todo. Tiene 898 páginas. Llega hasta el capítulo 44. Y quiero ver el libro hasta donde tiene. ¿Sí? Sí, 44. Lo quiero ver. Hasta que no me llega el capítulo 44 de página. La página número 1521. Entonces voy a poner en la computadora a ver si está completo. Puede ser que a ver si a mí me deja abrirlo. ¿Lo está solo abriendo o lo descargó? No, ahí te tengo descargado en el celular. Lo descargué en el celular. Lo voy a abrir en la computadora para tal vez la computadora tiene más fuerza para jalarlo también. Puede ser porque yo estoy viendo el que tienen en línea, le voy a enseñar. Este es el que está en materiales y recursos. Está el de Michael Faraday que tienen que leer Sí, sí. y está el de Cierre Semansky a la par. Ujú, sí. Ese es el que yo les puse. Si se da cuenta, dice 898 páginas. Y pues a mí me abre completo. Ah, Del sí. capítulo 21. O sea que ahí están los dos volúmenes. Solo el volumen 2. El volumen 2. Ajá, porque el volumen 1 no nos sirve. Por eso es que no les puse el volumen 1. Pero sí lo tiene por ahí para poderlo, con Sam, ¿Quieren el imprimir. volumen 1? Sí, si nos puede hacer favor. Sí, sí, tengo el volumen 1. En algún lugar lo tengo, pero
Pero sí, déjeme ver si lo tengo de una vez para dejarlo subiendo mientras que ustedes están, los que estamos en la clase. Sí, porque a veces hay ecuaciones que están en el volumen uno, hay que buscarlas en internet, pero si no tiene los dos volúmenes, sería bonito que tendría los dos, ¿cómo se llama? Ecuaciones completas. Mm, yo creo que tengo, no, este es el de la 12. Mm, Lo voy a, lo voy a ver si lo encuentro en internet, y les pongo el enlace. Ujú. Sí está. Va. En lo que lo descargo y lo vuelvo a subir, ahí les va a aparecer. Solo que sería el tercero, ya para que no tengan problema con el libro. Ah, gracias. Bien. Este. Buenos días, Lick. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias, Lick. Buenos días. Disculpe una preguntita física. Ahorita estaba revisando los materiales que nos cargó al No hay clase. nada cargado. No, la otra parte de la sesión de la semana pasada solamente están las diapositivas. No sé si nos va a hacer favor de compartirnos el documento de Word. Sí, como no lo terminé de resolver, lo voy a subir al de esta sesión. Ah, muy bien, gracias. Sí, sí, no se preocupe, que eso sí se los voy a compartir. Entonces, ¿sabes? Solo porque, fíjense ustedes que no sabía yo que tenía que adjuntar un informe con detalle de ciertas cosas. Entonces, hoy los voy a molestar que abran cámara para poner una foto de quiénes son los que entran a clase, aparte de la asistencia. Entonces, abren cámara, tomo la foto, ya que tomé la foto, pues cierran su cámara y listo. Solo voy a abrir el archivo este. Ahí si alguien se entera de que no van a clase la otra semana y nos dicen ustedes, porque yo no sé. Vaya, se me fue uno. Vamos a esperar que regrese Eric. Esa es la otra cosa. ¿Ustedes conocen al resto de personas que están metidos en la clase? No, ninguno de ustedes se conocía, No. ¿no? No, no, Alex. Sí, es que tengo aparentemente hay 9 personas, pero solo entran entre 3 y 4. Y pues por mí no hay problema, pues, pero yo sigo dando la clase. Al final si se queda uno. Pero no sé si se asignaron y solo quisieron probar y se fueron o qué sucede. Ahí está, ya regresó él. Sí. Fíjese, licenciado, que bueno, yo estaba en la sección B, cuando Ajá. pidieron que algunas personas se cambiaran a la sección C, a esta, había como mucha negativa, pero no sé si al final eso influyó o solo entraron y vieron si, no sé, hicieron una comparativa entre clases y después ya no siguieron, no sé. Usted estaba en la sección B. Sí, en la B. Sí, es que ahí hubo ahí también, creo que la información fue dada con como con cierto sesgo, digo yo, no fue como muy, muy bien dada la información, entonces
más que sentir confianza, creo que la mayoría sintieron más desconfianza, querer trasladarse a otra sección porque sentían que iban a perder, que no iban a estar, que se les iba a volver un problema. Pero bueno, ni modo, cada quien decide qué hacer. Yo feliz con 4, como feliz con 80, de todos modos podemos trabajar bien, que es la ventaja, y la comunicación es muy buena y nos podemos conocer. Muy bien, solo sonrían pues para la foto. 1, 2, 3. Ahora les confirmo que sí me quedó la foto, porque si no se me pierde. Y listo. Ahí está. Sí. Perdón, y solo una consulta. No sé si usted tendrá información sobre eso. Nosotros, me imagino que el compañero está también en la que acaba de platicar hace un ratito. Yo también estaba en la sección B. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy de plan diario y pedí permiso para llevar en sección B y me dieron el permiso, me mandaron el correo. Luego se abrió la sección C y pues me trasladé para acá con usted en la sección C. Entonces, lo único que nosotros no sé cómo vamos a aparecer en su sección sin, ¿cómo se llama? Si ya estábamos asignados en la otra. Eso lo maneja control académico. Eso, o sea, al abrir ellos esta sección, son conscientes que en algún momento o a mí me van a preguntar quiénes son los que están aquí, o en algún momento a mí me van a mandar el acta de los que de alguna manera, no, esa parte administrativa, si tienen algún correo, ¿conocen a Veris? Sí, fíjese que yo escribí y eso me dijo de que lo tenía que, era el auxiliar o el catedrático que tenía que formar su ¿cómo se llama? Su listado. Ajá, su listado. ¿A quién? Pues eso no me dijo, solamente eso me dijeron. Nada Entonces más. hágame un favor. Yo he estado platicando sobre por eso me interesaba que el auxiliar de este curso estuviera de auxiliar en este curso. Más que todo para ver ese control de quiénes están en la A, quiénes se quedaron en la B y quiénes están en la C. Pero la respuesta fue negativa. Entonces, yo igual voy a buscar a alguien que me colabore para ver toda la parte de auxiliarme. Sería bueno que se abocaran al auxiliar ustedes y le dijeran, mire, hoy platicamos al respecto y que quisiéramos saber por qué usted no sigue siendo el auxiliar de la misma si es una misma física. Porque al final sigue siendo la misma física, o sea, son 4, pero están en otra sección, pero sería lo mismo si estuvieran los 4 en la sección A o en la sección B. O sea, no le quita a ella nada de trabajo, digámoslo así como tal. A ver qué respuesta les da. Consúltenlo con ella. Pero yo creo que la información se la dieron un poco sesgada. Hubiera sido más fácil haberles dicho de alguna manera que si va a haber una nueva sección, ya que hay bastantes personas y que lo recomendable es que se distribuyan equitativamente y listo. No habría problema. Creo que la gente se hubiera sentido más confiada, más tranquila, si inclusive les hubiesen dicho, miren, el auxiliar es el mismo, vayan a llevar con el mismo auxiliar, lo único que va a cambiar es que es un catedrático para que tenga una mejor atención. Pero no sé cómo les vendieron la idea, entonces, igual, el curso, ustedes no se preocupen, de aquí los 4, bueno, 3 que hay, porque creo que son 4 los que entran por lo general a la clase, pues yo voy a velar porque sus notas aparezcan, a mí me den mis actas y yo firme las actas y yo dé las actas donde ustedes recibieron la clase conmigo. O sea, eso no hay problema, no lo voy a dejar así como olvidado de decir, bueno, yo ya cumplí mi clase y ahora miren ustedes qué hacen con su asignación, no. A mí en algún momento me tienen que preguntar eso y en algún momento yo tengo que o brindarlo o ellos ya tienen que tener ese control de quiénes son los que están. 4 son, cabrón. ¿Quiénes son los 4 estudiantes que están llevando la física 5 en esta sección? Física 6. Gracias. Y esperemos que el otro año pues ya sea mejor la situación, pero a ver qué pasa. Gracias, Lick. Muy bien, terminando los comerciales, vamos a iniciar con terminar los ejercicios de la semana pasada. Les dije que esa era la primera parte que íbamos a trabajar, los ejercicios que estuvimos trabajando de la sesión 2, que se volvieron sesión 2 y 3,
Los voy a subir hasta la sesión 3 porque no los había terminado, para que queden como toda la información en un solo lugar. Para ello vamos a recordar brevemente, vamos a hacer un recordatorio brevemente de qué fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, en las 3 sesiones que hemos llevado del curso, en nuestra primera sesión vimos sobre los campos. Vimos que existía el campo eléctrico y el campo magnético. Y vimos que el campo eléctrico se debía a la existencia de una carga. Pero el campo magnético se debía a que esta carga debía estar en movimiento. Si no hay movimiento, no existe campo magnético. Esto nos llevó entonces después a definir, a conocer a un personaje que era de apellido Faraday, y que este personaje, Faraday, nos explica junto con Lenz cómo un imán puede generar una energía de la nada, como que fuera acto de magia, ¿no? Y ellos después dicen que a esa energía que se genera por esta situación se le denomina una carga, una corriente, se le denomina una corriente inducida. Hasta ahí terminaba la primera parte, que era lo que tenía que ver con la ley de inducción de Faraday y que se relaciona con el campo magnético y con el flujo magnético, entendiendo el flujo como la cantidad de intensidad de campo eléctrico que pasa por un área determinada. Ya que hemos definido el flujo magnético y el campo magnético y la ley de inducción de Faraday, resulta que alguien se puso a pensar, ¿y qué pasa cuando tengo una bobina cerca de otra bobina? Y entonces vino él y dijo, qué interesante, porque si la bobina 1 lleva corriente eléctrica, esta corriente genera un campo magnético. Pero este campo magnético, a su vez, al estar cerca de otra bobina e introducirse en una segunda bobina, genera también una corriente que se denomina una corriente inducida. Pero no es inducida por el campo magnético, por la corriente original, digámoslo así, que pudo haber sido generada por otro imán, sino se genera por el campo magnético que se produce de la bobina 1. Y a eso es a lo que le llamamos inductancia mutua. Seguido de ello, vimos que existe un aparato en la electricidad que se llama inductor. Este aparato denominado inductor sirve para evitar las caídas de corriente, para que no haya impactos en los circuitos que se están haciendo. De ello vimos también que estos inductores, si se conectan a un resistor, que es un circuito LR, vimos cómo se podía generar un voltaje a partir de la corriente que genera el inductor. Vimos que dentro del inductor se almacena una energía y que esta energía no tiene nada que ver con la energía que puede disiparse por calentarse el inductor, sino es una energía que es constante. Seguido de ello vimos que existía un circuito donde conectábamos el conductor, el inductor con un capacitor. Y esto nos generaba un circuito de la forma LC, y vimos que al mezclarlos empiezan a haber situaciones donde hay alternancias en la corriente, en los polos de la carga del capacitor. Y esto nos genera que existían gráficas de forma senoidal exponencial y nos dan también una gráfica que es una gráfica amortiguada. Y estas gráficas amortiguadas se deben al cambio cuando ya agregamos un resistor, agregamos un capacitor y agregamos un inductor y ellos están en serie. Eso fue más o menos en esencia. Hola, muy buenos días. No se preocupe, solo estuvimos hablando de un poquito de la situación de lo que está publicado, y también hablamos un poquito de la situación de que ustedes
4 van a comunicarse con la auxiliar y preguntarle cuál es la razón de por qué no puede llevar ella este mismo curso de auxiliar si siguen siendo las mismas personas de física. Entonces, a cuenta de esto, vimos que pues vimos en esencia esto, ¿no? Que fue lo que vimos en la primera clase, los flujos, las leyes, vimos lo de la energía, que era lo que les comentaba, el circuito ORL, y aquí ya vemos que tiene una función exponencial para la carga cuando está subiendo y uno para cuando está decayendo. Después de ello vimos que existe una constante de tiempo que para cuando aumenta, estos son los porcentajes de acuerdo a la cantidad de constantes de tiempo. Y cuando disminuye, estos son los porcentajes de acuerdo a la cantidad de constante de tiempo. Vimos que un circuito cuando ya entra un capacitor, empiezan a ser circuitos que tienen una forma senoidal. Y esto nos llevó a estas ecuaciones, donde aquí está lo que les decía, de los circuitos que están, al ya mezclar los tres, entonces hablamos de un circuito que está levemente, o se dice un circuito amortiguado, que se relaciona con lo visto en la física número 3. Y ahí terminaba la parte expositiva de la clase. Luego de ello, entonces ya resolvimos unos ejercicios que fue donde nos quedamos en la sesión anterior. Vimos el primero, en el primer ejercicio, nos pedían cuál era la energía y nos preguntaban si esa energía, la energía que se disipaba, nos hacía ver que había un cambio en la energía dentro del solenoide, y vimos que no era así, que la energía era constante y que el calor que se soltaba era por la corriente que pasaba por los cables, pero que esa no afectaba a la energía dentro del solenoide. Luego vimos otro que donde lo que nos pedían era el número de vueltas que tiene y partimos usando los mismos conceptos que habíamos visto antes. Vamos a darle enter a para que quede el problema abajo. Luego vimos el 3.19 y aquí ya vimos cómo calcular el campo magnético, vimos cómo calcular la densidad de energía, con la densidad de energía encontrar la energía y con la energía encontrar la inductancia. Y nos quedamos con el 3.23, que lo analizamos como un circuito en el cual trabajamos con las leyes de Kirchhoff. Y vimos que al hacer el análisis de la malla, dijimos que la FEM es positiva porque pasamos de un negativo a un positivo y que la resistencia y el inductor tienen caídas de voltaje debido a la razón de que llevan la misma dirección que la corriente. Y esto nos genera estas dos ecuaciones que eran las principales a utilizar en el ejercicio. En el inciso A nos pedían cuál era, en todos los casos nos piden la razón de cambio de la corriente respecto al tiempo. En el inciso A, como resulta que es en el tiempo cero, entonces la corriente es igual a E. La corriente al final es igual a cero porque no hay inicio del cambio de corriente y con eso encontramos nosotros que entonces la diferencia de corriente en ese punto inicial es de 2.4 amperes sobre segundo. Digamos lo que fuera la velocidad inicial. En el inciso B ya nos dicen qué pasa entonces con el valor otra vez de la corriente, pero ahora nos dicen que sí tiene un valor definido de 0.5 amperes. Lo despejamos, llegamos a la respuesta. En el inciso C ya nos dan un valor de tiempo y nos preguntan qué pasa si fuera a un tiempo definido. Y aquí el más interesante era el inciso D, porque acá nos preguntaban qué pasa si fuera en el momento de equilibrio, es decir, cuando el tiempo tiende al infinito. Y con esto nos preguntaban cuál es la razón de cambio siempre de la corriente. Y vimos que cuando tiende al infinito, siempre ya por definición vamos a decir que la razón de cambio es 0. Aplicamos acá un poquito de límite, sacamos E sobre R porque es una constante,
Luego aplicamos un límite al infinito y sabemos que un número elevado al infinito tiende a 0. Y esto es lo que nos da el 0. Y 1 menos 0 nos queda E sobre R. Reemplazándolo en la primera ecuación que hicimos, llegamos a la conclusión entonces que delta, el diferencial de la corriente respecto al tiempo tiene un valor de 0. Y luego vimos que ya nos pedían cuál era el valor de la corriente y nos da entonces un valor de 0.75. Y en ese nos quedamos, no, todavía vimos el 26. En el 26 ya nos hablaban de un circuito que consta de un capacitor, un resistor, y nos dan la energía almacenada, y en este caso lo que nos piden es cuál es la FEM de la batería, y luego si se cierra, ¿qué sucede? Y en cuánto tiempo llega a la mitad. Entonces aquí usamos el concepto de la corriente, que ya lo habíamos despejado, la energía ya la conocíamos, y utilizábamos también nuestras ecuaciones de caída de corriente ya en el circuito de resistencia e inductancia. Dijimos que hicimos ese reemplazo. Primero U final, y esto nos da esta formulita, y luego vamos a reemplazar tanto la azul como la verde en la ecuación. Calculamos U final haciendo la sustitución de I con este de acá. Lo voy a ir marcando con el mismo color. Y luego tendríamos que esto nos da este dato de acá. Y entonces, despejando, llegamos a esta situación. Y aquí teníamos el problema que no conocíamos ni la inicial, voy a poner con rojo lo que no conocíamos, ni conocíamos su final, porque son dos datos que no conocíamos. Pero nosotros ya teníamos una sustitución de U final, que era la que está aquí en azul. Y esa es la que reemplazamos acá. Y con eso simplificamos el IO con el IO y el L con L, y al final nos queda logaritmo de la inductancia por, voy a poner aquí un signo por para que se distingan esas dos L's, por logaritmo natural de un medio dividido menos 2R. Y esto al final nos da que el T vale 3.32 por 10 a la menos 4 segundos. Y nos faltaban estos dos por resolver. Ya resueltos, ya se los subo. No los subí porque teníamos dos pendientes, y como son de un mismo tema, dije, si los subo partido, puede llegar a generar algún tipo de complicación. ¿Preguntas hasta dónde voy? No, Lick. 32, 38. Y el 40 me falta. Aquí me falta el 38. Me faltó. El capítulo 30, 38 no lo copié. Yo no lo voy a copiar porque si no después se me va a olvidar. No me caso tanto. Aquí está. ¿Ya entregaron los 4 la tarea? ¿La 1? ¿O alguien falta de entregarla? Yo se la entregué, Lick. ¿Ya entregaron? Gracias. ¿Alguien? Falta uno, porque solo tengo 2 entregas, creo. 2 o 3 entregados. ¿O no le dieron? Yo, licenciado. ¿No la ha entregado? No, la voy a subir hoy con la 2, disculpe. La 2 se entrega hasta el 14. Ok. Entonces suba solo la 1, para que antes de que o califico yo o consigo quien nos ayuda calificando, pues no les ponga un 0. Entonces veamos el 33. Pues. En el 33 nos dice, un capacitor
un capacitor de 7.50 nanofarad. Eso quiere decir que estamos hablando que este es nos están dando el valor de la capacitancia. Y es de 7.50 NF. Entonces, a ver, aquí. Y esto dijimos que vamos a poner más grande. Se carga a una FEM. Tenemos una FEM de 12.0 voltios. Y luego se desconecta de la fuente de energía y se conecta en serie a una bobina. Después del periodo de oscilación del circuito, el cual resulta ser pues tengo un periodo de oscilación. El periodo es de 8.60 por 10 elevado a la menos 5 segundos. Y dice, inciso A, la inductancia de la bobina. Entonces veamos, pues, ¿qué ecuación nos sirve? Pues primero recordemos una cosa de la física 3. El periodo, ¿a quién es equivalente? ¿A quién es equivalente el periodo? ¿No? ¿A 1 sobre la frecuencia? Muy bien. 1 sobre la frecuencia. Así es, así es. Ahora, también recordemos que la velocidad angular, ¿y cómo se puede calcular también? Radio por velocidad tangencial. Puede ser una forma, pero no. Radio por ángulo. No, eso sería Creo que es 2pi partido periodo. 2pi partido periodo. Dos pi partido periodo. Correcto. Aquí ya va teniendo forma esto. 2pi partido el periodo. Y ahora vámonos a lo que nos interesa. ¿Cómo se encuentra la inductancia? La inductancia es igual. Bueno, no, la inductancia no, porque es otra cosa. Aquí nos dice que la velocidad omega, que sigue siendo una velocidad angular, es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre la capacitancia por la inductancia. Entonces aquí ya no la podemos jugar. O sea que yo puedo venir y decir, o sea que este va a ser igual a este. Ya tengo mi primera igualdad. Y el periodo lo conozco, porque me lo dan. El periodo es este. Entonces ya puedo hacer mi primer reemplazo. O hacer ya el despeje. O sea que aquí yo puedo venir y decir, bueno, entonces ya puedo venir y definir que si yo elevo al cuadrado ambos lados,
Entonces, esto nos va a llevar a la siguiente situación. Esto nos va a llevar es igual a 1 sobre LC. Y ahora ya puedo despejar L, que era lo que me pedían. Multiplico todo por L para poder quitar el L del denominador. De este lado y lo multiplico de este lado. Y esto nos lleva entonces a la siguiente situación. Voy a dejar esto aquí, así como está. Y de este lado ya me quedaría únicamente C. Y ahora lo que hago es que divido todo dentro de 2pi. Bueno, me voy a comer este paréntesis porque está de más. Ahora divido todo dentro de 2pi partido t elevado al cuadrado. Y entonces obtenemos que L es igual a, ya la ecuación final nos quedaría, si vemos si elevo al cuadrado el t cuadrado, entonces me quedaría arriba en el denominador, en el numerador me quedaría t al cuadrado sobre, y en el numerador me quedaría 2pi, bueno, 4 porque lo voy a elevar al cuadrado, 4pi al cuadrado, 2i por c. Y ahora ya solo reemplazamos. Entonces, L va a ser igual a el periodo al cuadrado, que ese sí no lo dan, este número al cuadrado, dividido 4pi por la capacitancia, que es de 7.50 por 10 a la menos 9. Y esto, al hacer todos los cálculos, nos queda que la respuesta es 0.025 Henry. Ese es el inciso A. El inciso B. ¿Preguntas con el inciso A? ¿Dudas con el inciso A? No, No. Muy bien. Sí, le hice una pregunta. Mire, Sí. ahí nos elevó el 4 al cuadrado. Como es 4pi al cuadrado. No, porque es 2pi. Ah, solo 2pi. Ya no pone Es cuadrado. 2pi y lo elevé al cuadrado, por eso me queda 4pi. O sea, el que está cuadrado nada más es pi, no es el 4. Bueno. Gracias. Para decir que el 4 estuviera al cuadrado, uso paréntesis. Ya. Gracias. Disculpe solo una dudita en la parte de arriba, no sé si me haría favor de subir un poquito.
Acá cuando igualó las dos ecuaciones de, ¿cómo se llama? De velocidad angular. Ujú. Lo que no comprendí por qué las igualó. Porque lo que sucede es que como no conozco la velocidad angular, podría haberla calculado con esta ecuación, pero pero esta velocidad angular es exactamente la misma velocidad angular que va a estar aquí, porque dicen que serie una bobina. Después se mide el periodo de oscilación del circuito, o sea, esa es una medida del circuito. Por eso es que puedo usar esta velocidad angular, sé que va a ser igual a esta, porque esta velocidad angular es del circuito. O sea, este periodo se calculó en función del circuito. No sé si me explico. Sí, gracias. Entonces, como este periodo es del circuito, la velocidad angular que calcula acá es del circuito. Por ende, es exactamente la misma que si yo conociera la capacitancia y la inductancia. Y me va a dar la misma respuesta. Sí, ya, gracias. Muy bien. En el inciso B, aquí tiene varios incisos. En el inciso B, lo que nos pedían en el inciso B era, ¿cuál es la carga total o la carga máxima que va a tener el capacitor? ¿Cómo se calcula la carga de un capacitor? Yo sé que algunos no llevaron la física 5 así de la mejor manera, así que yo por eso voy recordando todo. La carga de un capacitor es igual a la capacitancia por la FEM. Y ambos datos me los dan. Aquí ya solo es de reemplazar. La capacitancia es 7.50 por Dios a la menos 9 farad. Y la FEM es de 12 voltios. Y eso nos da entonces un valor de... esperen, solo que no... bueno, aquí lo tengo apuntado. 9 por 10 a la menos 8 coulomb. Aquí hay que recordar usado antes, siempre van a salir de alguna manera. El inciso C, lo que nos piden es cuál es la energía, vamos por el C, la energía total del circuito. La energía del circuito, por la conservación de la energía, sabemos que va a ser exactamente igual a la energía que tenga el capacitor cuando está lleno. Porque la energía sabemos que no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces, la energía del capacitor se va a volver en la energía de todo el circuito. Cuadrado. No entró alguien. Es igual a la carga del capacitor al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. La carga la tengo aquí. Este dato que me dieron aquí. Entonces, aquí, paréntesis al cuadrado. Ustedes no hicieron notas con nosotros profesores, ¿verdad? No entregaron ninguna tarea o algo así, ¿o sí? Bien, entregamos dos. Entonces háganme el favor porque yo no sé quién es el auxiliar y no tengo el contacto ni me han informado quién es. Díganle, por favor, que me mande a mí la nota de esa primera tarea que ustedes hicieron. Y que yo la voy a incluir en los cuadros de notas de esta sección. ¿Qué a ustedes les parece? ¿O lo dejamos sin esa nota? ¿O borro esa nota? ¿O cómo prefieren? Sí, está bien, entregamos dos tareas.
Solo su Los- correo para que se lo pueda enviar ella. Debería O sea, de tenerlo, pero me lo envía este correo. Y le preguntan lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál es la razón de por qué no puedes solo llevar el control de las notas de usted de esta sección? Sí, Supongo. que yo le pregunté, pero me dijo de que como tienen el mismo horario al ingeniero y que está con él, ¿Y que ella que, qué? que tienen el mismo horario al ingeniero y que, ¿cómo se llama? Y que en ese periodo está con él y que, aparte de eso, que no le habían avisado nada de la cátedra de física auxiliar a la sección C. Mire, pues yo ya había estado una vez con un auxiliar, es solo ponerse de acuerdo entre los dos catedráticos y listo. Pero eso es lo de menos. Entonces, esto es igual a 5.4 por 10 elevado a la menos 7 joules. Ya está el inciso C. Para el inciso D, lo que nos piden es cuál es el valor de la corriente. Y para encontrar el valor de la corriente, nos vamos a una ecuación que usamos acá arriba. Aquí. ¿Se recuerdan que usamos la ecuación de la energía? Es más, aquí ya lo tenemos despejado, miren, que sale de esta de aquí. Sale la de la corriente. Porque ya conozco la energía del sistema, entonces solo es inciso D. Solo es de aplicar. Entonces, como ya tenemos la energía, despejamos y llegamos a esta ecuación. Cuando ya la han despejado una vez, no es necesario, solo anoten cuál es la original y cuál es la despejada para ya que les quede a ustedes claros que sea. Entonces, sería 2 veces el valor de la energía, que es esta de acá, elevado, no sé si es sin elevar, dividido la inductancia, que la tenemos por aquí, tenemos la inductancia, la calculamos, que es esta. Igual, y listo. Esto a mí me dio como un valor de 6.57 por 10 elevado a la menos 3 amperes. Pues si se dan cuenta, estos problemas son mucho de ir recordando ecuaciones y cómo relaciono cada información con la información que me dan, sin violentar ningún proceso. ¿Dudas? Lo que copian, toman foto, yo voy a tomar agua.
¿Seguimos? Sí. Vamos con el 40. Dice, en un circuito LC, ya nos dan, aquí este está sencillo porque nos dan, bueno, aparentemente. Veamos qué datos nos dan. Si se dan cuenta, siempre empiezo anotando los datos, porque necesito saber qué me dan, y con base a qué me dan, yo vengo y busco qué ecuación me sirve. Cuando ustedes ya resuelven un problema, por eso la teoría es importante en la física más importante es la teoría, para que uno sepa por dónde se puede ir. Nos dan que la inductancia es de 8.50 milihenries y que la capacitancia es igual a 3.20 microfarad. Ahora, muy bien. Y durante la oscilación, la corriente máxima del inductor es de, nos dan I máximo. Y eso ya es un dato importante, porque nos están diciendo que es una máxima. I máxima es igual a 0.850 amperes. Y nos dice, ¿cuál es la carga máxima del capacitor? Observe que este es uno del tipo inductor capacitancia. Me voy a buscar mis ecuaciones y busco qué ecuación me permite encontrar la carga. Entonces tendríamos nosotros, entre las ecuaciones que tenemos, sería, uno, que la energía sabemos que es un medio de la corriente al cuadrado por la inductancia. También sabemos que si hay un capacitor, la energía es igual a la carga al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. ¿Conozco la capacitancia? Sí. Entonces vean que ¿conozco la corriente? Sí. ¿Qué puedo encontrar primero? Energía. La energía. Entonces aquí es donde viene lo que me habían preguntado la vez pasada. Como estamos hablando de que es un mismo circuito, yo puedo venir y decir que estas dos ecuaciones son iguales, porque las dos me van a dar la energía del circuito. Y ahora ya puedo hacer el despeje de la carga. Entonces multiplicamos todo por 12. Y entonces, con esto, al multiplicar todo por 12, tendríamos nosotros lo siguiente. Aquí se quedaría, se cancela el 2 y me quedo solo con el C. Y aquí se cancela el 12. Ahora, ya que hemos simplificado, sacamos raíz en ambos lados, sabemos que bueno, aquí la carga sí puede ser positiva y negativa, pero nos vamos a quedar con la carga positiva. Y ya con esto llegamos a la conclusión entonces que la carga es igual a 12
I por L cuadrado. Conozco C, sí, porque es la capacitancia, I porque es la corriente y L porque es la inductancia. Yo ahora ya solo reemplazo, o sea que esto es igual a la raíz cuadrada de la capacitancia, que es 3.20 por 10 a la menos 3.20 10 a la menos. ¿No les dieron fecha de hasta cuándo podían decidir quedarse en un lugar o pasarse al otro? Se supone que ya está terminado, ya digo, me imagino la nueva sección. Ay, no le oí bien. Es que como se supone que ya está terminado, y el camino porque se aprobó la nueva sección. Lo oí entrecortado, entendí algo así como que ya estaban, pero no entendí qué. No sé si me escuchas ahora. No, lo sigo oyendo entrecortado. No sé si ahora me escuchan. Un poquito más claro. Hable solo despacio. Bueno, lo que pasa es que como la sección se abrió después que nos asignamos, entonces me dijeron que era voluntario pasar a la sección 6. Entonces estamos hablando que voluntariamente nos pasamos a la sección 6. Pero como ya estábamos asignados, ya no podíamos volver a asignar otra vez y ya se había empezado a la temporada. Por eso se tiene que ver que el catedrático o el auxiliar tenía que pasar el estado para tener la identidad de los estudiantes que se habían pasado a la sección 6. Ustedes no se preocupen, yo busco la manera de solucionarles el problema de que aparezcan ustedes en la clase y que aparezcan que ganaron. ¿Está bien? Qué positivos somos, porque ya dije que van a ganar. Le hice una pregunta. Sí. Mire, ese 85 no es 0.85. Ahorita voy con esa parte, porque es que no he puesto la potencia y no he puesto tampoco, y me he puesto el decimal. Ahí está. O sea, bueno, o sea que, digamos que si yo hago un examen parcial a finales de agosto, ustedes son los únicos 4 que deberían de asignarse al examen. O sea, después del examen parcial, no podría venir alguien a la clase, ¿o sí? Bueno, yo feliz con ustedes 4, o sea, a mí lo que me preocupa es que de repente aparezca alguien de la nada, pero ni modo, o sea, me tocará decirle que ya no puede estar en la clase porque ya pasó. Con lo del semáforo, mientras que voy escribiendo aquí, con lo del semáforo, ¿al final lograron ver lo de los materiales o lo cambiamos? Y no lo encontró al final. Esta semana voy a ir a ver si puedo conseguir el material. Démosle tiempo esta semana para poder ver si lo encontramos. Muy bien. Si no, pues ni modo. Si no se encuentra, no se encuentra, no podemos hacer nada. Muy bien, entonces esto nos da la carga. Ya tenemos la carga, que era el inciso A. En el inciso B, lo que nos piden es ¿cuál es la magnitud de la carga en el capacitor en el instante que la corriente en el inductor tiene una magnitud de 0.5 miliamperes? Vea que aquí ya la corriente cambió. ¿Sí? Entonces, para hacer esa ecuación, y lo que nos piden es la carga, vamos a usar, entonces para ese caso usamos como que fueran las leyes de Kirchhoff. Hay una ecuación en el libro definida donde se hace el análisis de cómo es cada uno de los del voltaje, de acuerdo, utilizando lo que estaba aquí en las reglas de Kirchhoff.
pero sin resistencia. Aquí, digamos que este fuera, en lugar de un resistor, fuera un capacitor, y entonces tenemos nosotros, eh, sabemos que la carga, ya existe una carga inicial y quieren saber la carga después de cuando en el inductor hay una carga determinada. Y entonces nosotros sabemos que al hacer la lectura de las mallas y demás, se llega a la respuesta de la siguiente ecuación. Este sale por recordar que el voltaje es constante al finalizar toda la malla. Y nos da entonces la siguiente ecuación. Entonces lo que dice es que la carga total al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Que realmente esto, vamos a ver, esto es energía, no es ni siquiera por voltaje, es por la energía. Por la conservación de la energía. Como es conservativa, entonces tenemos que la energía total debe de ser igual a la suma de las energías que estén. Como dice que hay un cambio de corriente en el inductor, quiere decir entonces que hay un cambio de energía. Hay que calcular cuánta energía hay en el inductor, que sería un medio de L por I al cuadrado más la carga que haya en ese momento dividido 2 veces el capacitor. Entonces, lo que hay que despejar aquí, porque lo que nos preguntan en el inciso es cuánto es el valor de la carga cuando el capacitor, en el instante que el capacitor, que la corriente tiene una magnitud de 0.5 miliamperes en el inductor. Este dato de acá lo conozco, porque es el dato que nosotros obtuvimos allá arribita, el 4.43 por 10 a la menos 7. O sea, conozco este dato de aquí, que es la energía. O sea, que despejamos aquí, aquí despejamos la carga, que es esta carga de acá. Entonces, si yo despejo, pues hagamos un despeje. Entonces, primero este de acá lo restaríamos en ambos lados. Pues aquí vamos a hacer el despeje. Vamos a restar en ambos lados este valor. Aquí. Y aquí. Y esto nos lleva entonces solo. Déjenme ver aquí porque están haciendo una travesura mis pequeños animalitos.
¿Qué quedó? Sí, bueno. Entonces, esto nos llevaría a que Q mayor, Q máxima menos la inductancia va a ser igual a Q cuadrado a 12. Ahora vamos a multiplicar todo esto por 12. ¿Sí? Por 12. Entonces, esto nos llevaría aquí a que 12 se cancela. En este pedazo nos queda únicamente Q cuadrado. Aquí nos quedaría que el 2 se cancela y nos queda únicamente 6. Aquí nos quedaría únicamente Q cuadrado. Y ahora sacamos raíz en ambos lados. Raíz aquí y raíz aquí. Y esto entonces nos lleva ya a la ecuación que tenía. Q es igual a esto de aquí. Y ahora ya solo reemplazamos. Sería igual a la raíz cuadrada de Q cuadrado, que sería este. Ya lo habíamos calculado. El problema de estos ejercicios es que si sacamos mal un dato, todo lo demás se va a borrar. Vamos, Q cuadrado menos la capacitancia la tenemos, ya lo habíamos usado aquí. Capacitancia, ¿por quién es? Capacitancia por L por I cuadrado. O sea, es este de acá. Pero lo que cambia aquí es la corriente, por eso no puedo usar este mismo. Y la corriente nos la cambiaron y es de... A ver, ¿cuánto fue la corriente? 5, ¿no? 5. 0.5 miliamperes, dice 5 por 10 a la menos 3 a la menos 3 miliamperes. Y eso nos da, a mí me quedó como 3.58 por 10 elevado a la menos 7 y listo. Y con eso va a estar el inciso A, B y C.
¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? Sí. Bueno. Muy bien. Vamos con el último. ¿Puedo hacer el último? Sí. 30-40. ¿Qué nos piden en el 30-40? En el 30-40 nos dice que tenemos para un circuito de la figura 30-17, es la figura donde hay un capacitor, un inductor y un resistor. Ese estaba en una de las presentaciones, creo. No recuerdo cuál era. Pero bueno, dice que se tiene un inductor, capacitor y que calcule cuál es la frecuencia de oscilación. Cuando hablan de frecuencia de oscilación, lo que sí nos están hablando de la frecuencia como tal. Entonces, para ello tenemos que ir y ver qué datos nos dan. Ahora, si se dan cuenta, tenemos capacitancia, tenemos inductancia y tenemos resistencia. Este es un circuito del tipo amortiguado. Entonces, la ecuación para poder encontrar la frecuencia es omega, pero omega prima, porque es amortiguado. Y es igual a raíz cuadrada de 1 sobre LC menos la resistencia al cuadrado dividido 4L al cuadrado. Aquí eso lo reemplazamos para encontrar primero y recordar lo que ya habíamos recordado, lo que ya habíamos analizado antes, que la velocidad angular igual a quién es también. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y con esto ya despejamos. Entonces, esto sería igual entonces a 2pi por la frecuencia y podemos despejar la frecuencia. Con esto llegamos a que la frecuencia es igual a todo esto de aquí dividido 2pi. Y listo. Ahora reemplacemos. Que esto va a ser igual a fracción raíz fracción 1 sobre la inductancia. Hoy no saqué los datos. La capacitancia es igual a 15.0 nano. Para la inductancia es igual a 22 microhenry y la resistencia es igual a 75.0 ohm. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Disculpe, usted igualó las dos ecuaciones. Sí. Lo puede verlas igualado si una es, o sea, frecuencia prima y la otra frecuencia, o sea, siempre son iguales. Para este caso en particular, lo que estamos buscando es la frecuencia, pero la frecuencia, toda velocidad angular, no importa cuál sea, es equivalente a 2pi por f. Por eso es que podemos hacer esa igualación. Si no, no se pudiera.
O sea, es por generalidad, digámoslo así. Entonces ahora sí ya podemos reemplazar. Este sería nuestra inductancia, que es 22 microhenry, era, ¿no? Milihenry. Milihenry, o sea que sería 22 por 10 elevado a la menos 3 por 15 por 10 elevado a la menos 9. Ya tengo la primera parte. Menos la resistencia, que es de 75 sobre 4 veces la inductancia, que es el 22, elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 y el amigo pi. A mí este dato me dio 8756.99 Hz. Ya tenemos el inciso A. Para el inciso B nos dice que ¿qué valor de R daría como resultado un circuito críticamente amortiguado? Ese es ¿qué valor de R daría un circuito? Nos toca el B. ¿Cuánto tiempo requerirá para que la amplitud de las oscilaciones disminuya 10% de su valor original? Alguien toca la puerta. Es Miriam. No recuerdo si Miriam ya había estado con nosotros. Entonces, a ver, pues, para este caso vamos a usar la ecuación de la siguiente ecuación, que tiene que ver relacionado con las ecuaciones que ya hemos venido trabajando en casos anteriores. Entonces, la amplitud, como es una función de tipo exponencial, recordamos que de las ecuaciones que nos habían dado en los casos anteriores, nosotros teníamos lo siguiente. Ahorita se los quiero regresar a una para que lo veamos. Esta no es. Había una. ¿Quién está? No la tengo aquí. Ahorita se las voy a decir cuál es y de dónde sale. Vean, pues. Aquí está. Lo voy a recortar y lo voy a pegar porque... De esta ecuación que está acá,
¿Ven? Mira más borrosa ahí. Ahí. De esta ecuación nos están hablando qué valor dice. ¿Cuánto tiempo requerirá para que la amplitud de las oscilaciones disminuya en un 10%? Me interesa únicamente saber la amplitud. Todo lo demás no me interesa porque va a ser constante. Como va a ser constante, entonces yo de aquí formulo la siguiente ecuación. A partir de esta ecuación general, voy a formular la siguiente ecuación. Como solo me interesa la amplitud, quiere decir que nosotros tendríamos que la amplitud va a ser igual a, como la amplitud solo es la parte de a por e a la menos 2r, porque se recuerdan que de una función, lo voy a reescribir primero, de una función de tipo función senoidal se escribe de la forma a por el seno de bx más c más d. Recuerdan que así son las funciones que son de tipo sinusoidal, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Donde A es la amplitud. Entonces, como A es la amplitud, ¿aquí quién sería la amplitud? La amplitud va a ser igual a sub 0 por E elevado a la menos R sobre 2 veces L T. ¿Por qué sé que es esta la amplitud? Porque es lo que está antes de la función coseno. Por esa razón. ¿Vamos ahí? Sí. Entonces, ahora ya solo hay que despejar T. Voy a hacer el despeje así ya un poquito más breve en este caso, porque ya hemos venido haciendo otros despejes así de forma más lenta. Entonces ahora ya solo vamos a terminar el despeje ya como para que quede. Entonces recordemos que A está multiplicando, entonces divide en ambos lados y tendríamos entonces que se convierte en A partido A sub 0, donde A es A final. Ay, donde es A final. Entonces A sub 0 es igual a E elevado a la menos R partido 2 veces L T. Y ahora sabemos que para poder despejar hay que aplicar un logaritmo natural. Y es lo que vamos a aplicar ahora. Entonces, al aplicarlo nos quedaría el logaritmo natural de A sobre A sub 0. Y esto sería igual a todo lo que tenía yo aquí arriba. Y con eso ya me quito el exponente. Y ahora el 2 le está dividiendo, multiplico en ambos lados, y el R está multiplicando, divide en ambos lados, y nos hace llegar entonces a la ecuación que T es igual al logaritmo natural al negativo de 2 veces L por el logaritmo natural de dividido R. Me comí el T también. Y ahora ya solo reemplazamos. Pero se recuerdan que no tenemos ni A sub 0 ni tenemos A final. Entonces aquí es donde viene lo que nos decían en el problema. Dice que para que disminuya el 10%. O sea, queremos el 10% del valor original. O sea, que A final es el 10% del valor original. Y esto entonces nos lleva a menos 2 por la inductancia que la tenemos acá, que es de 22 por 10 a la menos 3.
por el logaritmo natural de, como es el 10%, A final va a ser el 10% de A inicial, entonces aquí nos quedaría únicamente 0.10. Porque si yo lo podría haber escrito aquí de 0.10 de A sub 0. Eso es lo que nos están diciendo, que es A final. Y ahí con eso se cancela la sub 0. ¿Queda claro ahí? Eso nos quita una variable que no conocíamos. Entonces ya llegamos a la respuesta dividido logaritmo natural de 0.10 sobre el valor de la resistencia que nos lo dan, que es de 75. Y esto es igual a 1.35 por 10 elevado a la menos 3 segundos. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C nos dice qué valor de R daría como resultado un circuito críticamente amortiguado. A ver, alguien que me recuerde, ¿qué pasa cuando el circuito está críticamente amortiguado? ¿Qué pasa cuando está críticamente amortiguado? Aumenta. ¿Cómo? Puede aumentar la energía, ¿no será? Creo que cuando No. está amortiguado está. No, está disminuida, está disminuida. Críticamente amortiguado quiere decir que deja de oscilar. O sea, no hay oscilación, como que estuvieras en ese preciso momento, está casi dejando de oscilar. Entonces, cuando sucede eso, entonces nosotros tenemos que el valor de el valor para encontrar la resistencia cuando está críticamente amortiguado, tendríamos nosotros, esto es para el caso que esté críticamente amortiguado. Tenemos entonces nosotros, la resistencia es igual a la raíz cuadrada de 4L sobre C. Aquí solo hay que reemplazar. O sea que esto es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la inductancia, que la teníamos por aquí, creo que es el 22, ¿no? Sí, el 22. Dividido la capacitancia. Y me dicen cuánto les da. Este es el caso cuando está críticamente amortiguado. A mí me da 2420 ohms. Listo. Con eso ya terminamos los ejercicios de la
del capítulo número 30. Ya vieron que no nos iba a dar tiempo la semana pasada de resolver estos 3. Voy a guardar de una vez en PDF para subírselos junto con nosotros. Voy a poner sesión 2, 3. Muy bien, entonces ahora vean, pues. Dejo de compartir esto que nos va a servir. Vamos a visualizar un video. No sé si ya lo han visto ustedes. Les recomiendo esta saga, es muy buena para que lo vean. Que se llama... es ya viejísima. Yo recuerdo que con un colega nos costó un montón conseguir la serie completa, pero la logramos conseguir. Yo la tengo guardada en mi computadora porque ya no está ni en YouTube hasta ahora que los volvieron a subir. Entonces les recomiendo, por si pueden ver la saga completa, es muy buena. Vamos a hablar, iba a darles el repaso desde inducción electromagnética, pero vamos a pasar al siguiente. Les recomiendo que lo vean, que es el de a una frecuencia. El de la corriente alterna, que es lo que vamos a ver. ¿Me confirman si se escucha? El universo mecánico y más allá. Corrientes alternas. Hace algún tiempo les mostré una forma de generar energía eléctrica utilizando un limón. Cuando se hace eso se obtiene lo que se llama corriente continua. El otro día les mostré otra posibilidad. Para ello había que utilizar una simple espira de alambre y un imán. Cuando se genera energía de este modo, la corriente va atrás y adelante o arriba y abajo y recibe el nombre de corriente alterna. Y esta es la forma en que se genera casi toda la energía eléctrica. La mejor manera no es moviendo la espira atrás y adelante, sino haciéndola girar uniformemente de este modo en el campo magnético. Esta es la forma en que se genera prácticamente toda la energía eléctrica. Pero claro, generar energía de esa forma requiere energía para hacer girar la espira contra las fuerzas magnéticas y producir la corriente. Esto se hace normalmente utilizando una máquina térmica, una turbina de gas alimentada con un combustible fósil como petróleo, carbón o gas, o un reactor nuclear, e incluso agua en un generador hidroeléctrico. Y yo quiero enseñarles a construir uno de esos por si alguna vez se quedan en una isla desierta sin recursos y tienen que reconstruir la civilización desde el principio. He construido uno muy sencillo para ustedes. Esta rueda de paletas gira de esta forma cuando el agua corre por ella. Cuando gira hace dar vueltas a una espira muy similar a la que tenemos aquí, entre los polos de este imán permanente. La producción eléctrica del generador llega al osciloscopio, que es un dispositivo que indica el voltaje. Mientras la señal en el osciloscopio haga su recorrido horizontalmente, no sucede nada. Pero cuando comencemos a generar energía, subirá y bajará de esta forma. Es decir, que cuando la vean oscilar sabrán que estamos generando electricidad y todo lo que tengo que hacer para generarla es hacer correr el agua. Muy bien, de todas formas, los de las primeras filas que saquen los paraguas. Y aquí está, energía hidroeléctrica. Energía eléctrica. Ningún mortal la creó, pero hace 100 años un hombre pudo prever su enorme potencial. De niño había leído sobre las cataratas del Niágara y soñó con una rueda impulsada por esas cascadas. Finalmente, su sueño tomó la forma de una vasta red de fuerza eléctrica y giró como una dinamo impulsando la moderna era industrial.
Su nombre era Nikola Tesla. Y su visión, una teoría y una práctica que pudieron finalmente utilizar la fuerza del Niágara, estaba basada en el principio de la corriente alterna. La corriente alterna, AC, es una corriente oscilante. La produce un voltaje que sube y que cae, positiva y negativa, como una onda senoidal. Pero tal como descubrió Nikola Tesla, definir la corriente alterna fue solo el comienzo de sus ascensos y descensos. Él quería que la corriente alterna impulsara todo lo que hay sobre la Tierra, pero en el mundo real, el mundo de los negocios, esa idea encontró una enorme resistencia. Ya desde el principio tropezó con las fuerzas eléctricas que era Thomas Alva Edison y los defensores de la corriente continua. La corriente continua, DC, es un chorro constante de electricidad. Idealmente, su voltaje es constante e igual a la intensidad de corriente, también constante, multiplicada por la resistencia efectiva del circuito. Evidentemente, en el punto básico de corriente alterna contra corriente continua, Edison y Tesla estaban en longitudes de onda diferentes y se trazaron las líneas de la batalla en lo que se dio en llamar la guerra de las corrientes. Pero la batalla fue mucho más allá del campo relativamente seguro de la teoría científica. Había muchos otros intereses implicados. Se amasaron y perdieron fortunas. Hombres poderosos e ideas poderosas avanzaron y retrocedieron. ¿Qué había detrás de todo este clamor y furia? Tesla, un inmigrante de 29 años del este de Europa, llegó a Nueva York en 1884. Contaba con un libro de poesía, dominio de una docena de idiomas y menos de un níquel en su bolsillo. Pero tenía también una carta de presentación para Thomas Edison, quien le encargó la tarea de rediseñar dinamos en sus talleres de máquinas. Y por supuesto con una condición: las dinamos tenían que ser de corriente continua. Y como Tesla estaba decidido naturalmente a hacer que la corriente alterna fuera la norma aceptada mundialmente, su carrera con Thomas Edison solamente tenía un camino. Antes de un año, Tesla había renunciado, en parte porque parece ser que Edison no cumplió su promesa de pagar una gratificación. Tesla comenzó a pasar una mala racha y estuvo una vez más prácticamente sin un céntimo. Al mantener su principio de la corriente alterna, Tesla no solo había tocado fondo, sino que había dislocado violentamente la maquinaria más poderosa de la faz de la Tierra. A la hora de sacar partido a la electricidad, nadie en el mundo podía compararse con Thomas Alva Edison. Se le considera el cerebro de la era de la electricidad. Como general eléctrico de la que llegaría a ser la compañía General Electric, Edison no fue llamado Napoleón simplemente porque la actriz Sarah Bernhardt dijese que parecía representar ese papel. Aún hoy sus oficinas centrales, el laboratorio Edison en Menlo Park, New Jersey, permanece vivo en la imaginación de la gente. Como un digno homenaje fue reconstruido desde sus cimientos tablón a tablón y conservado en el Museo Henry Ford de Greenfield Village en Dearborn, Michigan. Mientras vivió, Edison fue la fuerza creadora que estaba detrás de toda idea brillante que hubiese bajo el sol. A pesar de que su oído estaba disminuido, su genio produjo el primer fonógrafo del mundo. Y para que conste, también inventó la cámara de cine. Fue en Menlo Park, no en Hollywood, donde el cine tuvo sus primeros parpadeos. Con este invento, el teleimpresor, la presión sanguínea de los negocios comenzó a subir y bajar con el pulso de la bolsa. Y cualquier noticia viajaba lejos y rápidamente, con la versión ampliamente mejorada por Edison del telégrafo. De hecho, perfeccionó a menudo otros inventos, haciéndolos más prácticos y comercialmente viables. Otros inventaron el primer teléfono y la primera máquina de escribir, pero Edison los convirtió en efectivos instrumentos manuales. Por otra parte, Edison trató a veces de destrozar y no de mejorar las ideas de otros.
El fervor de Edison hacia Nikola Tesla y su idea de la corriente alterna era ciertamente débil, a diferencia del que puso aquí en Menlo Park. Y no es de extrañar. Comenzando por la casa de huéspedes de Sally Jordan, la primera casa del mundo iluminada eléctricamente, la corriente continua de Edison estaba en camino de iluminar cada casa situada dentro del alcance limitado de su red de centrales eléctricas. Y Edison sabía que incluso en los circuitos más simples, la corriente alterna de Tesla podía estar llena de sorpresas. Por ejemplo, consideramos un simple circuito constituido por una fuente de tensión alterna, un condensador y una autoinducción. De acuerdo con las reglas matemáticas de Gustav Kirchhoff, la elevación de la tensión en la fuente, nunca mayor a E sub 0, es igual a la suma de las caídas de tensión a lo largo del circuito. El resultado es una ecuación diferencial que se puede escribir en términos de la carga Q en el condensador. La misma ecuación diferencial también describe el desplazamiento X de un oscilador armónico impulsado por una fuerza oscilatoria. Incluso una pequeña fuerza, nunca superior a F sub 0, exactamente a una cierta frecuencia, causa oscilaciones que se hacen cada vez más y más grandes. Y esto se añade al fenómeno de la resonancia, lo que significa que en un circuito de corriente alterna, incluso una pequeña oscilación de la tensión puede causar que circule una asombrosa cantidad de carga eléctrica. Por supuesto, en un sistema mecánico, los resultados de la resonancia pueden ser devastadores. Pero a veces se utiliza la resonancia eléctrica para obtener la sintonía correcta. Tesla fue, de hecho, el primero en describir una red de circuitos resonantes sintonizados y de antenas, que es exactamente cómo se transmiten y reciben las señales de radio y televisión. Se selecciona una auténtica estación de televisión entre todas las demás, porque un circuito de corriente alterna se sintoniza precisamente en resonancia con la frecuencia de la emisora. Esto es verdad tanto para la radio como para la televisión. Y la resonancia eléctrica tiene lugar porque matemáticamente los condensadores y las autoinducciones actúan de forma muy semejante a los muelles y las masas. Por ejemplo, cuando un condensador comienza a cargarse, se crea una tensión que se opone a la carga. En otras palabras, un condensador se opone al cambio de carga positiva o negativa, lo mismo que un muelle se opone a ser estirado o comprimido. Dicho de otro modo, cuando se aplica una tensión a una autoinducción, pasa un cierto tiempo antes de que la corriente se ponga en movimiento. Y necesita un cierto tiempo antes de pararse de nuevo, de modo que una autoinducción se opone al cambio en la corriente de la misma manera que la masa inerte en el muelle se opone al cambio en la velocidad. Independientemente de lo precisa que sea la analogía, pueden surgir diferencias. Por ejemplo, cuando la resonancia tiene lugar en osciladores eléctricos, no suele afectar negativamente a las personas. Pero cuando la resonancia tiene lugar en osciladores mecánicos, las cosas se nos pueden ir de las manos. En los circuitos eléctricos, la resistencia puede ayudar a mantener las cosas bajo control. Por ejemplo, consideremos un condensador y una resistencia en un circuito de corriente alterna. Si la frecuencia es suficientemente baja, la carga de tensión del condensador puede ir al paso de la tensión oscilante aplicada. Pero a frecuencias más altas el condensador no puede cargarse y descargarse lo suficientemente rápido, de manera que no se desarrolla una diferencia de potencial a través de él y se desarrolla en la resistencia. Por
Por otra parte, si hay una autoinducción en el circuito a baja frecuencia, hay tiempo suficiente como para que aumente la intensidad de corriente sin necesidad de aplicar mucho voltaje. Pero a frecuencias mucho más altas, la intensidad de corriente en la autoinducción no puede cambiar lo suficientemente rápido antes de que tenga que cambiar de sentido, de manera que se dé la diferencia de potencial fundamentalmente en la autoinducción y no en la resistencia. Cuando todos los elementos están en un mismo circuito a baja frecuencia, la mayor parte de la tensión se emplea en cargar y descargar el condensador. A una frecuencia más alta, la mayor parte de la tensión se emplea en tratar de cambiar la corriente en la autoinducción. De hecho, a una frecuencia muy alta, la autoinducción impide prácticamente la circulación de cualquier corriente. Pero si la frecuencia es la correcta, dicho de otro modo, a la frecuencia de resonancia, circulan corrientes muy grandes. El condensador se carga y descarga, la intensidad de la corriente aumenta y se invierte en la autoinducción. Y la resistencia disipa suficiente energía como para mantener las oscilaciones bajo control. Por supuesto, Edison y compañía todavía tenían el negocio de la electricidad bajo control, y para mantener ese control pusieron una enorme resistencia al poder cada vez mayor de la corriente alterna. De manera que si Tesla quería ganar la guerra de las corrientes, necesitaba de un campeón que se levantara y negociara contra las fuerzas de Thomas Edison. Y es aquí donde George Westinghouse aparece en escena. Westinghouse, el legendario industrial de Pittsburgh, era un inventor convertido en un gran hombre de negocios. Pero en contraste con Edison, no solo hablaba de la corriente alterna con entusiasmo, sino que invirtió dinero en aquello de que hablaba y compró las patentes de Tesla de un motor de inducción polifásico. En 1888 hubo una escalada en la guerra de las corrientes. Cuando Westinghouse comenzó a trabajar en favor de Tesla, la maquinaria bien engrasada de Edison cambió de marcha. Hubo campañas difamatorias y, según algunas personas, juego sucio. Sin embargo, alguna vez hubo coincidencia de opiniones. Charles Steinmetz, el mago matemático de la física y la ingeniería, ofreció cierto apoyo intelectual a ambos campos. Edison y Tesla pudieron incluso trabajar juntos, pero no por mucho tiempo, y nunca mientras Tesla tuviera la ventaja de la corriente alterna. En teoría, e igualmente en la práctica, ¿por qué era mejor el método de Tesla? Evidentemente, la razón por la cual una planta genera electricidad es para mandar energía a algún lugar, enviarla a través de cables, a la casa, a la oficina o a cualquier otro lugar donde se necesite y haya un enchufe a mano. Pero la potencia es igual a la intensidad de corriente multiplicada por el voltaje. Por eso se puede transmitir la misma potencia a alta intensidad y bajo voltaje, o a baja intensidad y alto voltaje. ¿Cuál es mejor? Recuerden, los cables tienen una cierta resistencia, y cuanto mayor es la distancia, más grande será la resistencia, porque la resistencia de un cable es proporcional a su longitud. Y por supuesto, al pasar corriente a través de una resistencia se genera calor, que es igual a la intensidad de corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Este es calor perdido. Para la compañía eléctrica y para el consumidor, significa que una cierta cantidad de energía no estará disponible en el otro extremo. Como I es igual a P partido por V, ese calor es P al cuadrado multiplicado por R dividido por V al cuadrado. Entonces, para una potencia y una resistencia dadas, cuanto más alto sea el voltaje, menor será la energía perdida por el camino. En otras palabras, la clave para una transmisión eficiente de potencia es hacerlo al máximo voltaje posible. En una red eléctrica moderna, la energía se transmite rutinariamente a través de miles de kilómetros y a cientos de miles de voltios.
Pero al margen de cómo se use, el receptor quiere que todos esos vatios lleguen a un voltaje seguro y manejable. Y eso solamente es posible si la energía eléctrica se puede transformar a alta tensión, necesaria para hacer el largo viaje hasta el consumidor, y volver a transformarse a baja tensión para ser utilizada al final de la línea. Esa tarea, subir y bajar el voltaje, es difícil de realizar con la corriente continua, pero con la alterna es comparativamente fácil. Si la corriente alterna pasa a través de una espira o una bobina, produce un flujo magnético que cambia constantemente. Una barra de hierro imantada por la bobina puede concentrar e intensificar ese flujo cambiante. De hecho, un aro de hierro puede contener el flujo en su totalidad. Y si se enrolla un circuito secundario alrededor del aro, cuando el flujo variable pasa a través de él, se induce un voltaje en el secundario. Ese voltaje es proporcional al número de vueltas alrededor del hierro. Evidentemente, entonces, el voltaje de la potencia transmitida al circuito secundario puede ser mayor o menor que el voltaje del circuito primario. De forma que, aunque la potencia que sale es casi igual a la potencia que entra, se puede elevar el voltaje para su transmisión a larga distancia y luego bajar el voltaje para su utilización sin peligro al final de la línea. Este principio es justamente el que daba la gran ventaja a la corriente alterna de Tesla con respecto a la corriente continua de Edison. Y este principio, que era revolucionario a finales del siglo XIX, ese principio habría de ser aplicado en el siglo XX desde un extremo a otro de la Tierra. Ese hecho, la evidencia abrumadora de que la corriente alterna impulsa al mundo industrial moderno, basta para declarar a Tesla ganador de la guerra de las corrientes. Por otra parte, en guerras e historias como esta siempre hay dos aspectos. Considerando la enorme contribución de Edison al mundo de la ciencia y de la ingeniería, ¿ganó verdaderamente una parte y perdió realmente la otra? Después de todo, Edison llegó a tener una cantidad convincente de patentes. Antes de Tesla, Edison construyó sus propios generadores, uno tras otro, aumentando su potencia cada vez. Pero luego, Tesla hizo lo propio, y al igual que Edison, seguramente también construyó turbinas y motores. Sin embargo, y esta fue la gran diferencia a la larga, los generadores de Edison solo podían iluminar cosas dentro del alcance de su planta generadora, mientras que el sistema de corriente alterna de Tesla podía llegar más allá del antiguo vecindario. La corriente alterna, como una red de líneas cada vez más extendidas, pudo llegar de costa a costa y a cualquier punto intermedio. No obstante, Thomas Edison tenía un lugar seguro en la historia. Y en Menlo Park, New Jersey, su mente estaba aún tan viva como su cámara de cine. Como inventor y electricista norteamericano, nadie desde Benjamin Franklin había llegado tan lejos como Thomas Edison. Pero a su manera, Nikola Tesla llegaría aún más lejos. Mucho antes de que se hiciese en realidad, Tesla había imaginado unos tubos de vacío revestidos de fósforo y unos tubos de vidrio llenos de gas, las luces fluorescentes y las de neón. Y años antes de que apareciesen los hermanos Wright, Tesla aseguró que para que la aviación llegara a despegar sería necesario utilizar un metal casi desconocido entonces llamado aluminio. Y mientras que Marconi recibió la aclamación de la prensa por inventar la radio, Nikola Tesla obtuvo en los juzgados el crédito, así como el veredicto final. Hablando de crédito, algunos dicen que a Tesla se le negó el merecido crédito de muchos inventos originales.
Con todo, nadie puede negar que Tesla fue uno de los científicos más dinámicos que han existido, ni que la fertilidad de su mente y su inventiva fueran incomparables. Pero Tesla, más interesado en los inventos que en las publicaciones científicas, guardó gran parte de su metodología en su mente. Tal vez por eso, durante años, la comunidad científica permaneció dudosa o fue mezquina en sus alabanzas. Tesla recibió, sin embargo, los doctorados honoris causa de Columbia y Yale. Y finalmente, con ironía y voluntaria, hasta le fue concedida la medalla Edison, el más prestigioso premio que ningún otro hizo famoso más que el propio Edison. A través de la historia que hemos ido desgranando, ha habido siempre ciertas personas a quienes podríamos identificar como los santos de la ciencia. Eran hombres que se sentían impulsados hacia la ciencia como las mariposas nocturnas hacia la luz. Aquí incluiríamos a Kepler, Newton, Faraday y, como no, a Albert Einstein. Algunos de ellos sacaron bastante provecho y, de hecho, unos pocos se hicieron muy ricos, pero sin duda no fue el dinero lo que les empujó a hacer lo que hicieron. Pero naturalmente, siempre ha habido un tipo diferente de genios. Genios tan inteligentes como los otros, pero que tenían sus ojos puestos en primer lugar en la cuenta de resultados. Uno de ellos fue Thomas Edison. También James Watt y Henry Ford, y hubo muchos otros. Ese tipo de personas pasó tanto tiempo en los tribunales, en litigios por patentes, como el que pasaron haciendo inventos. Y yo haría una distinción entre los científicos virtuosos y los tecnólogos codiciosos. Pero por supuesto hubo una excepción que confirma la regla. Nunca me ha gustado esta expresión, la excepción que confirma la regla. Debe provenir de un arcaico significado de la palabra confirmar, poner a prueba. La excepción que pone a prueba la regla, y si en verdad hay una excepción, se trata de una regla equivocada. Pues bien, hubo una excepción que puso a prueba la regla y la encontró defectuosa. Y esa excepción fue Nikola Tesla. Nikola Tesla fue, desde luego, un genio de primera magnitud. Si Michael Faraday pudo concebir el espacio lleno de líneas de fuerza constante, Nikola Tesla... Muy bien. Ahí les dejé la asistencia para que firmen. Igual está en Classroom. Por favor, no se les olvide firmar la asistencia. La semana pasada firmaron 2 nada más. Fírmenla, porfa. Nunca se les olvide firmar. Los veo el próximo sábado. Si hay clases, si no, recuérdense que el otro sábado se entrega la tarea del capítulo ya 30, que es la tarea 1 y 2. Pasan feliz fin de semana. Un gusto. Suerte en sus clases. Nos platicamos.